información y por eso es esta charla de hoy. Tal vez sea un poco largo y existen muchas patologías asociadas a cómo estudiar la placenta, pero en realidad lo que yo quiero que lleven hoy en sus hogares y en su corazón y en su cerebro es qué es lo que queremos saber de esa placenta: localización, la morfología, el tamaño, las características y qué es lo que le da valor y qué informe, qué complicaciones puede tener o qué implicancia si nosotros nos interesamos, nos ocupamos de nuestra placenta, de nuestro líquido y cordón en cuanto al feto. Y por ello estoy aquí. Existen varias diapositivas que vamos a ir pasando nomás porque en honor al tiempo, ya que después tienen examen y estamos ya en época de Navidad. Entonces, yo les voy a dejar después esta charla. De hecho, que siempre hay que acompañar con la lectura porque las diapositivas son momentos más de algunas caracterizaciones y por lo tanto algunas diapositivas son más que ilustrativos. Pero les voy a mencionar qué es lo más importante de cada punto en particular, como las que ya les mencioné, ser ordenado en el estudio y de esa manera entonces vamos a tratar de no olvidarnos en cada paciente qué características tiene su placenta, porque la placenta a veces habla por sí sola. Por tal motivo, empezamos con embriología. Ahí vemos lo que resume líquido, placenta y cordón, que es la reunión del día de hoy. Aquí lo más importante, hay dos cositas nomás que, como embriología siempre es un tema muy árido. Vamos a recordarnos de dos puntos en particular: deciduo basal y corium frondoso. Acuérdense de esos dos términos, que es lo que nos va a resumir, ¿verdad?, el origen de esta placenta que tiene dos estructuras que le va a dar origen: el corium frondoso y la decidua basal. Entonces, esas dos palabras quiero que recuerden seguidamente. Entonces vemos. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza a formarse la placenta? La placenta pues se origina desde el ciclo trofoblasta y el sinciclo trofoblasta, y acá vemos la decidua parietal, que es la imagen verde que cubre toda la mucosa, ¿verdad?, del endometrio, porque la reacción decidual empieza cuando nuestro embrión se implanta en el miometrio. Ahí empieza la reacción decidual. Eso es lo que le da origen a la estructura, a los cambios del lado materno. ¿Se acuerdan que dijimos que la decidua basal es lo que realmente le va a dar origen específicamente a nuestra placenta junto con el corium frondoso, ¿verdad? Entonces vemos acá la decidua parietal que recubre toda la mucosa de la cavidad uterina, la decidua capsular que cubre nuestro embrión y la basal que junto con el corium frondoso le va a dar origen a nuestra placenta. Eso es lo que inicialmente va ocurriendo, que es lo mismo también, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y esto es para graficar más que nada esas estructuras que ya mencionamos con las vellosidades, ¿verdad? Pero que nuestra estructura placentaria y más que nada esta placentación es hemopodial, ¿verdad? Ahí vemos en la tercera semana cómo se va el plegamiento del celoma embrionario que le da origen entonces al acnios. Vemos el saco uterino, esta capa que le recubre el acnios y el corium, ¿verdad? Recordemos entonces estas estructuras que vamos a ir hablando posteriormente. Entonces, para enfatizar nomás la edad gestacional, como ya vimos ahora alrededor de la quinta semana, luego cómo van progresando estas formaciones, acentuándose los contornos en la novena semana y llegando a su formación real a las 12 semanas específicamente. Debemos traer la estructura que dijimos ahora: la decidua parietal, la capsular y la basal, que es la que les mencionamos ya varias veces, que es la que le da origen realmente a esa torta placentaria. Y gráficamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es lo que mencionamos, ¿verdad? Una doble capa, que esta es la decidua basal, así lo vamos a ver específicamente. Esa estructura donde vamos a ver el corium frondoso, que es lo que realmente se visualiza ecográficamente en la primera etapa.
Entonces, vemos cómo visualizamos prácticamente lo que mencionamos previamente en nuestro anillo ecogénico en el primer trimestre. Posteriormente, vemos cómo podemos ver en el segundo trimestre nuestro desarrollo placentario homogéneo en su porción corial y basal. Y en el tercer trimestre ya más desarrollado, siempre homogéneo, y la inserción del cordón, en este caso central, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo realmente quiero que lleguen hoy en sus hogares y posteriormente lo realicen en su práctica diaria. Siempre con la experiencia uno va evaluando esas estructuras, pero esto es más que nada el resumen de lo que vamos a evaluar hoy. Localización, espesor, volumen. Hoy en día el volumen no tiene mucha relevancia en nuestro uso, pero lo menciono porque está en la literatura. De igual manera, el grado también. Hay un artículo de 2017 que dice que no tiene tanta relevancia, pero lo mencionamos de igual manera. La textura, el análisis de la placa, la verificación de la inserción del cordón, verificación de la implantación anormal de la placenta, la forma de la placenta, análisis de la placa corial, la cara septal y la vascularización y aspectos hemodinámicos y anomalías asociadas. Entonces, la localización placentaria. Nosotros cuando vemos, habíamos mencionado ahora que tenemos que ser ordenados en nuestro estudio, siempre evaluamos cuello y luego ya nos vamos a la placenta. ¿Qué es lo que vamos a ver en la placenta? ¿Dónde está ubicado? Si es fúndica, si es la localización placentaria es anterior, es posterior, o si es anterior y posterior, en este caso es bilobulada, o en relación a la edad gestacional la inserción es baja en relación al orificio cervical, y si es entre 28 a 32 semanas, posterior a eso, placenta previa. En cuanto a la inserción baja, siempre hay que caracterizar la relación que tiene esta placenta con respecto al orificio cervical interno. Entonces ahí vemos cómo va evolucionando nuestra placenta, ¿verdad? Anterior, posterior y aquella que es de inserción baja, y esta es la bilobulada. Cabe resaltar que la bilobulada tiene una caracterización que siempre la inserción del cordón es central. Entonces, porque a veces puede confundirnos una bilobulada cuando esta placenta es anterior, lateralizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces lo que nos va a definir es la inserción central, si la misma se observa en forma anterior y posterior. Entonces siempre tenemos que ponerle un Doppler ahí y evaluar dónde está el cordón. Ahí se observa la bilobulada, como mencionamos. Y en relación a la ubicación de la placenta en relación al orificio cervical interno, aquí quiero caracterizar algo que siempre la evaluación, cuando hay una placenta en inserción baja, lo ideal es una evaluación transvaginal y si es posible con la vejiga llena, ¿verdad? Para poder determinar bien esa relación de la placenta con respecto al orificio cervical interno y si lo cubre o no lo cubre. ¿Sí? Esto es un orificio cervical interno sin relación con la placenta y este sin embargo lo cubre totalmente. Y teniendo en cuenta la edad gestacional, entonces tenemos que ver si consensuamos entre 28 a 32 semanas, porque existe mucha discrepancia entre la literatura. Entonces tenemos que ver si es que la clase considera como 28 a 32 en placenta previa. En cuanto al espesor de la placenta, existen diferentes causas de espesamiento del espesor. Aquí cito algunos en donde llama la atención el espesor placentario por debajo de 3 y aquella por mayor a 5. Resalta el colidragnios y la restricción de crecimiento en estas donde se ve el adelgazamiento, y también cuando es muy engrosado, generalmente vemos en hidrox, fetal inmune y no inmune, y es muy frecuente también ver en diabetes, que son patologías frecuentes en nuestro medio. Los engrosamientos pueden ser homogéneos en todo su espesor, heterogéneo, donde vemos estas estructuras, y focales, generalmente con las hemorragias. Como habíamos mencionado, el volumen, existen algunos equipos de alta gama que pueden determinar
y la placa basal en cuanto a la heterogeneidad. El grado 0 es homogéneo totalmente, el grado 1 son estas pequeñas calcificaciones basales, el grado 2 ya empiezan los cotiledones y las calcificaciones ya del tercio medio, y el grado 3 ya se cierran esos cotiledones y se ven totalmente calcificados en su interior. Es lo mismo de las calcificaciones, de los grados de grano. Es muy importante evaluar. Como vemos acá está el homogéneo, este es el grado 2, donde todavía no se forman todos los cotiledones, y acá sí ya se formaron todos los cotiledones y vemos totalmente calcificados, ¿verdad? También la valoración de la placenta en embarazos múltiples gemelares, que eventualmente seguramente se va a ir dando en el transcurso del tiempo, pero ya caracterizar el signo del lambda y el signo de la T. Es muy importante entonces ver si son bicoriales, estas estructuras gemelares, bicorial y amniótico, donde el corion y el amnios se caracteriza aquí, este es el signo del lambda, y el signo de la T que está enlazado a eso también de una capa que es bicorial monoamniótico. Es muy importante también caracterizar eso ya en el primer trimestre. En ese caso, ¿se puedo consultar? Sí. En ese caso, la línea horizontal de la T viene a ser el corio. La inserción. Sí, exacto. Que es una capa adelgazada de la estructura. En cuanto a la calcificación placentaria, que es heterogénea, ¿verdad? Entonces, ahí menciona que empieza a formarse esos determinados imágenes de calcificaciones heterogéneas que inician en semana 29 y van ocupándose en forma difusa. Y esto lo cito porque hay varias literaturas que discrepan de igual manera con la calcificación y la relevancia en cuanto a que tenga algún efecto con respecto al desarrollo del feto, y no he encontrado ninguno. Inclusive refieren que hoy en día no existe evidencia científica que mencione que la calcificación sola en forma difusa tenga relevancia en el desarrollo del feto. De igual manera mencionamos porque son características propias que se ven, ¿verdad? Y cuando son así difusas no tiene relevancia clínica, podemos caracterizarlos de esa manera. En cuanto a la ecoestructura macroscópica, la presenta, vemos los depósitos subcoriónicos de fibrina, la trombosis intervellosa, esto sí tiene importancia, la trombosis intervellosa en patologías, sobre todo inmunológicas, depósitos periodicitarios de fibrina, infartos y los lagos venosos. Ahí vemos los depósitos de fibrina que aparecen en la región subcoriónica, ¿verdad? Parece como una colección laminar entre la placa corial y la vellosidad placentaria resultado de la éxtasis sanguínea. Generalmente son cambios benignos que se ven. Los lagos intraplacentarios son áreas anecogénicas. Aquí vemos áreas anecogénicas, contenido de sangre representando el estadio inicial de la trombosis, de ahí la importancia, sobre todo si es que está relacionado con patologías inmunológicas. Y el infarto sí tiene mucha relevancia, aparece como una áreas intraplacentarias anecogénicas de tamaño variable y es preciso acompañado alrededor de imágenes ecorrestringentes indicativo de depósito de calcio. En este caso entonces evaluamos la imagen hiperecogénica y su contenido en su interior. Los tumores placentarios. Seguramente en la práctica diaria ustedes eventualmente suelen encontrar en la guardia las molas, las enfermedades trofoblásticas, ¿verdad? Por eso sí, estas imágenes tenemos que estar familiarizados con ellos. Los tumores placentarios trofoblásticos, los no trofoblásticos, las metástasis y las lesiones benignas que ya estábamos mencionando previamente. Dentro de los tumores placentarios trofoblásticos tenemos la mola completa, la mola incompleta, el coriocarcinoma, tumor del sitio placentario, y también la mola invasora. Aquí vemos ilustraciones de estas patologías que mencionamos. La completa es aquella que cubre totalmente la cavidad del útero. La parcial es la que está relacionada a un embrión
Bartonella invasora, el coriocarcinoma, que es el de peor pronóstico, que tiene metástasis, y tumor del sitio placentario. Entonces, ¿cómo visualizaríamos nuestras imágenes? Desde el típico imagen, ¿verdad?, en panel de abeja, ¿verdad?, que vemos múltiples imágenes quísticas de diferentes tamaños, ¿verdad?, que ocupa todo, tiene un espesor aumentado, toda la placenta y toda la cavidad. O sea, hace que el tamaño del útero esté en relación a la amenorrea de la paciente, con un nivel de beta-HCG en relación también a la edad gestacional, y no tiene embrión. En este caso es la completa. Cuando sí tiene embrión, puede estar todo el espesor de la placenta engrosada o solamente focal. Esta es la parcial. Ahí vemos entonces la imagen de la placenta con el embrión. Y como habíamos mencionado, la mola completa, que es la que ocupa totalmente la cavidad del endometrio, que aumenta el tamaño. Otros tumores son los corioangiomas, ¿verdad? Y también tenemos los teratomas. En cuanto al corioangioma, esta es una imagen ilustrativa que tuvimos en el Instituto de Previsión Social. Los corioangiomas son los tumores veninos más frecuentes. Acá vemos una imagen en una porción focal. La literatura menciona como una imagen hipoecogénica generalmente. Sin embargo, acá esta imagen que obtuvimos es una imagen heterogénea. Acá esta es una imagen en 2D. Luego le pusimos el Doppler color. Como ven, le rodea la vascularización en esa zona, ¿verdad?, y el Doppler cruzado. Y esta es la imagen macroscópica del nacimiento ya posteriormente que nos compartieron los colegas que lo operaron a la paciente. Entonces, es muy importante caracterizar esta estructura que vemos ahora, que es una neoplasia benigna frecuente, una lesión quística hipervascular. Al principio, cuando uno ve, llama muchísimo la atención, ¿verdad? El aspecto sonográfico vemos que es una lesión circunscrita, redondeada, hipoecoica. Toda la literatura que estaba investigando decía imagen hipoecogénica. Creo que la imagen anterior que pasé a esta, ve que esta imagen sí es hipoecogénica como demuestra la literatura. Sin embargo, la nuestra es heterogénea, tal vez que nosotros tuvimos en IPS, que es heterogénea, pero cabe destacar que estos tumores generalmente, acá yo puse mayor, pero generalmente son menores de 5 centímetros. Eso también es muy importante. Si es mayor a 5 centímetros, tiene que estar relacionado a algún infarto que lo rodea. Otras anomalías que podemos encontrar, que es muy frecuente, son las contracciones, la placenta de inserción normal, como ya dijimos, la placenta extracorial, la circunvalada o la circunmarginada, ¿verdad? La circunmarginada es aquella que hace como un anillo en la estructura, tiene una pequeña zona de implantación del borde placentario extracorial, y la circunvalada puede estar asociada a amenaza de parto preterino, o sea que es acá en la parte del corium y el agnios en relación a la placenta. Esa es la diferencia entre la circunvalada y la circunmarginada. Este es plano acá y acá hace un anillo. La otra estructura que podemos ver en cuanto a la morfología es la subcenturiata, donde tenemos una placenta, una torta placentaria y una accesoria. Esto generalmente se llama subcenturiata y está relacionado también a la estructura vascular, que es la inserción del cordón, que es la base previa, ¿ya? Generalmente está relacionada a la estructura. Mencionamos también los hematomas, que pueden ser focales y difusas, y los desprendimientos placentarios no insertan relación a la placenta, que dependiendo del tamaño sí tiene relevancia con respecto a la repercusión hemodinámica del feto. Es una colección hipoecogénica separada de la placenta en miometrio, dependiendo si el hematoma es reciente, puede ser isoecogénico o ecogénico con respecto a la placenta. Es muy importante hacerle el seguimiento a esta estructura y sobre todo el tamaño y la localización, porque algunas veces lo puede despegar totalmente dependiendo de dónde se localiza, ¿verdad? Si es un hematoma
en este caso que va ocupando el corión o lo va despegando de esa manera, o si es coriónico nomás o si es retroplacentario, dependiendo del tamaño y la localización. Eso sí tiene mucha repercusión hemodinámica con respecto a la vitalidad del embrión o del feto. Ahí vemos un hematoma retroamniótico y esta es la pieza anatómica, vemos una imagen hipodepogénica en relación a esa membrana coriónica. Un poquito de lo mismo también es la placa fetal y la placa materna en cuanto a lo que ya mencionamos. Esta estructura es muy importante, la membrana de Nitabut. Acá vemos una placenta de localización posterior donde vemos el cordón de inserción placentaria y la membrana de Nitabut. ¿Por qué es importante la membrana de Nitabut? La membrana de Nitabut es una sola capa de células que es la que se rebasa en las placentas previas con inserción anormal. Porque esta membrana de Nitabut es lo que se rompe para que ocurra la placenta ágreta. Aquí se va a romper esta estructura por alguna injuria previa, por alguna cesárea iterativa, negrado o miometomía, se rompe la membrana de Nitabut y ocurre el acretismo, que es la inserción anormal de la placenta al miometrio. Íngreta es cuando ya la placenta pasa al miometrio pero no llega a la serosa, y la pergreta sobrepasa toda esa estructura que mencionamos previamente y llega a la serosa y ocupa otra estructura vecina. Entonces, de ahí la importancia de esta membrana de Nitabut, ¿sí? Ya hablamos de placenta previa y solamente el espectro de placenta previa. Posteriormente vamos a mencionar, o si no le dejo las imágenes y las características más importantes de la placenta previa. Dijimos que la placenta en relación al orificio cervical interno es muy importante, y en toda la edad gestacional lo importante es evaluar transvaginal con vejiga llena y mencionar si nuestra placenta cubre el orificio cervical, en este caso cubre totalmente el orificio cervical interno, la sobrepasa, ¿sí? Y ahí tiene mucho más valor y el pronóstico. Vemos que la ágreta es la adherencia anormal al miometrio, lo que mencionamos previamente y es más frecuente en un 75%, la íngreta en un 18%, la pergreta generalmente en un 5 a 7%. ¿Por qué es importante la placenta previa y los signos de agregación? Porque nosotros, los perinatólogos, somos responsables de informar adecuadamente esta patología para disminuir la mortalidad del binomio madre-hijo. Porque si nosotros no informamos adecuadamente esto, cuando llega a la urgencia y sangra, se le va a tactar, va a sangrar y se puede morir la mamá y el bebé. Entonces, es muy importante darle un minutito del tiempo, ¿verdad?, para valorar qué relación tiene la placenta con respecto al orificio cervical interno, qué relevancia tienen las inserciones anormales, ¿verdad? Entonces, las limitaciones, las características transabdominales, como dijimos, requiere la vejiga llena, preferiblemente. ¿Por qué insisto tanto con la transvaginal? Porque es ahí donde se puede evaluar bien la relación que existe en cuanto a la placenta y el orificio cervical interno. Los factores de riesgo pasamos nomás. Esto es para acercarle cuáles son los factores de riesgo. Siempre es importante también hacer una pequeña anamnesia a nuestra paciente, sobre todo cuando encontramos alguna anomalía. ¿Cuántas cesáreas tenés, señora? Porque no es lo mismo que no tenga una cesárea, que también tiene un bajo riesgo, que aquella que tiene 3 o 4 cesáreas. Recordemos los riesgos y la clasificación de Clark, donde dice que cuando tiene más cesáreas, mayor es la probabilidad de aquella que tiene 3 cesáreas, por ejemplo, tiene 47% de probabilidad de tener autismo, como aquella que tiene 4 cesáreas, que tiene 67%. Entonces, a esas pacientes nosotros tenemos que parar la oreja y visualizarle bien la placenta. Aún así, por más que ellos no tengan la placenta en relación al cuello, puede tener signo de acretismo focalizado o localizado, si no tiene igual en relación al óseo. Entonces, el espectro de acretismo.
implantación del saco a nivel de la cicatriz previa. Eso es en relación a la imagen anterior nomás que les mencioné. Y ellos concluyen en cuanto a que cuando hay una cicatriz previa, lo que mencionamos, las cesáreas iterativas, y si en el primer trimestre vemos nosotros ese signo de cruce, que es esto que vemos aquí, esto es lo normal. Acá tenemos nuestra cicatriz previa, pero aquí está nuestro saquito normal. Si nosotros realizamos una línea imaginaria que pasa por el endometrio y si este saco está a nivel de la cicatriz, este es de mal pronóstico para una inserción anormal. Ese es el trabajo que hicieron. Si está 2/3 nivel de la cicatriz, pero no sobresale aquí, esto eventualmente tiene una alta probabilidad de una placenta previa con signo de acretismo. Entonces, mucho ojo con esta imagen, ¿verdad? Que es, aumenta la probabilidad si está por encima de esta línea. Si está por debajo, es en menor cuantía. Si está por debajo de eso, y en milímetros menos de 2. Y aquí menos de 2/3. Pero esta imagen es lo que quiero que se acuerden, ¿verdad? Y eso es lo que mencionábamos en la imagen anterior, ¿verdad? Que es esta, donde inician el estudio mencionando dónde se localiza ese saco y posteriormente va a ocurrir estas estructuras que vemos aquí. Remontando un poquito lo que es los estudios, qué características tiene la placenta previa. El estudio de la placenta previa y signo de acretismo podemos evaluarlo en donde con el uso del Doppler, ¿verdad? Y vamos viendo cómo desaparece esa capa hipoecogénica de la placenta y miometrio, cómo se desaparece la capa hiperecogénica con respecto a la mucosa de la vejiga. Esas son las características más importantes de los cambios y también la presencia de los lagos venosos. Si vemos estas estructuras, entonces hay alta sospecha de signo de acretismo. Cuando desaparece esa capa hipoecogénica, cuando ya sobrepasa la capa hiperecogénica y vemos estos lagos venosos. Ahí vemos entonces la pérdida de la zona retroplacentaria hipoecogénica, tiene que decir acá. Múltiples lagunas vasculares, anormalidades en la interfase útero-serosa-vejiga, esa pérdida hiperecogénica y el espesor del miometrio. El espesor del miometrio es muy importante, que era la capa en la búsqueda 1 milímetro. Y el flujo sanguíneo turbulento del Doppler color también es muy importante. La presencia solo de lagunas no tiene relevancia, pero sí el flujo turbulento. Y la extensión de las vellosidades, sobre todo si sobrepasa la serosa. Esto es lo que mencionaba de la capa hipoecogénica, que ya desaparece, ¿verdad? Esto es una proforma nada más de los griegos, las puntuaciones que marcó ISOU para la utilización, ¿verdad? Donde se caracteriza lo que encontramos en el 2D, al Doppler color y los lagos placentarios. Esto ya mencionamos que es el trabajo de Timothy, ¿verdad? Con Cali, que es para determinar el signo de cruce, que ya lo mencionamos. Y acá lo que tenemos que hacer es diagnóstico diferencial. Esto va a ser eventualmente, probablemente, una placenta previa con signo de acretismo, porque eso es lo que nos da el estudio. Pero si hubiera acá una protuberancia que lo sobrepasa, entonces este va a ser un embarazo ectópico a nivel de la cicatriz. Por esto es importante esta evaluación del primer trimestre. Si acá estaba abultado y sobrepasa, eso es embarazo ectópico en cicatriz. Un poquito al origen del líquido, vamos a ir pasando y les voy a mostrar lo más importante de lo que es el líquido. Como les mencioné, voy a dejar la charla, pero lo que quiero caracterizar más que nada es los valores del líquido amniótico en cuanto al bolsón solo. Oligoamnio es menor de 2, 2.8 es lo normal y más de 8 es polihidramios. Eso es con respecto al líquido amniótico y bolsón.
es la sumatoria de ambos. Vamos a considerar entonces en cuanto al bolsón líquido amniótico aumentado 8. Pero teniendo en cuenta, lo que quiero que tengan en cuenta es, primero que nada, la forma de medir. Trazamos una línea imaginaria que pasa a nivel de la región umbilical, medimos los 4 cuadrantes de forma perpendicular a la línea media y sumamos los 4 cuadrantes. Si en los 4 cuadrantes tenemos entre 5 a 24, eso es normal. Menor a 5, oligoagnio. Menor a 3, oligoagnio severo. Si es mayor a 24, entonces es polidráneos. Hasta 30, polidráneos leve, 31 a 40, polidráneos moderados y mayor a 40 es severo. Esos valores vamos a ir recordando. Ahí vemos la imagen de cómo se cuantifica perpendicular a nuestra línea de lo que mencionamos. Es lo mismo que lo que mencionamos. Estos son valores de la literatura que les puse ahí en percentiles para tenerlo en cuenta. Y el polidrámeo, ¿verdad? Que mencionamos, que puede ser agudo antes de las 24 semanas y crónico cuando se identifica en el tercer trimestre. Recordemos que la causa más frecuente de polidrámeos son las idiopáticas, seguidamente la diabetes y las infecciones. Dentro de las infecciones el citomegalovirus, parvovirus 19 y toxoplasmosis. Y también las malformaciones congénitas y los hidros. Vemos entonces, como ya mencionamos, las causas más frecuentes. Y recuerden que
vascular, como ya mencionamos, y la gelatina, que es coloide gelatinoso, que proporciona resistencia y flexibilidad al feto. Aquí vemos nuestro componente vascular, ¿verdad? Que mencionamos previamente, la carita de Mickey que le decimos. Esto tenemos que hacer de rutina, evaluar la vejiga y las dos arterias umbilicales que bordean nuestra vejiga. En nuestra ecografía morfológica siempre tenemos que caracterizar para poder visualizar en esa zona nuestros dos componentes vasculares. Entonces es importante la morfología, el número de vaso, el diámetro, el espesor del cordón, porque nos va a dar mucha información en esta estructura. Aquí vemos, recordemos que la placenta se mide a nivel de la inserción del cordón si esta es central, como la ecografía en 2D y esta en el Doppler color. Ahí mencionamos otra vez la inserción del cordón, la circulación fetal, la importancia del cordón. Esta imagen lo quité del libro de Kalem, que es el índice de enrollamiento umbilical. Se define como la distancia entre la misma arteria umbilical que hace alrededor de la vena y se evalúa esa estructura. Y eso generalmente se caracteriza cuando se ve el cordón hiporrotado o hiperrotado. Entonces, de ahí la importancia de esa caracterización. Ahí vemos en 2D los elementos vasculares con el Doppler espectral, y aquí tenemos en 3D, color espectral y en 3D, nuestra evaluación. La vena umbilical, aquí vemos la estructura de la vena umbilical. Es muy importante determinar hasta dónde es vena umbilical y a partir de dónde empieza la porción intrahepática de la vena porta. La vena umbilical ya hasta donde da las ramas, ingresa la vena umbilical en el abdomen del feto y da sus ramas laterales y mediales. Hasta aquí es vena umbilical y a partir de acá ya es porción intrahepática de la vena porta. Esta estructura que es la C portal. Vemos acá nuestro estómago, la aorta, la vena cava y la glándula suprarrenal. Y caracterizamos otra vez nuevamente la porción intrahepática de la vena porta, la cámara gástrica, la aorta, la vena cava y la glándula suprarrenal en la medición de la circunferencia abdominal. La caracterización de esto, la evaluación de nuestro cordón, eso colocamos Doppler color, el tamaño de muestra y el espectro que tenemos ahí en esa imagen. Asa de cordón, generalmente también hay que tener mucho cuidado con el asa de cordón para informarle a la paciente, porque eso generalmente le produce mucha ansiedad. Entonces podemos decirlo de una manera a no preocupar a la paciente, decirle que es algún cambio que puede aparecer, que no tiene mucha relevancia en la salud del feto a veces, porque ellos cuando nosotros hablamos de asa de cordón, ellos ya entran en cortos y ya quieren que se lo peguen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es doble asa de cordón. Esta es una imagen reciente que lo tuve en IPS, que era un triple circular de cordón. Y quería obtener, pero todavía no nació el bebé. Quería tener la imagen intraoperatoria, a ver si podemos conseguir. La inserción del cordón también tiene mucha importancia, la inserción del cordón, el espesor del cordón, el diámetro y la importancia de la arteria umbilical única. Recién habíamos hablado de cuántos son los componentes vasculares y la arteria umbilical única. También el cordón umbilical en cuanto a su longitud, dijimos que el 50 centímetros era promedio, un cordón corto 30 y un cordón largo 70. Esto realmente es muy difícil determinar por ecografía, pero lo menciono porque refiere la literatura. De igual manera es importante evaluar cuando el cordón corto finalmente está asociado a desprendimientos. El nudo de cordón, el nudo verdadero, tiene una incidencia 1 a 2% de todos los embarazos con una tasa de mortalidad fetal previa al parto que puede ser 4 a 10 veces más importante. Se visualiza de esa manera, vemos como un aspecto de rosa rodeado al ponerle el
Entonces, de ahí la relevancia de poder diagnosticar adecuadamente. Lo que mencionamos, hasta la salida de un defecto acá de la pared del abdomen, sale el intestino, puede salir también el hígado si el defecto es grande dependiendo del tamaño. Y ven acá que es irregular totalmente la salida de esa estructura abdominal por la lesión de la pared en relación a la inserción del cordón, ¿verdad? Y no tiene membranas. Y más adelante está en relación a esa centinela, ¿verdad?, que determina el diámetro del intestino y el espesor de la pared. Si el diámetro es mayor a 20 milímetros y el espesor de la pared es mayor a 1.8 a 2 y está entre 32 semanas, eso determina la interrupción del embarazo, porque si está muy dilatado y acá le está comprimiendo demasiado, puede infartar el intestino. De ahí la importancia. Entonces, nosotros una vez que diagnosticamos otras patologías, lo remitimos a un centro de alta complejidad donde se le pueda resolver en el postoperatorio inmediato. Ese es nuestro aporte como perinatólogo. Hay importancia de conocer estas patologías que sí tienen mucha relevancia en relación a nuestro feto. Como ven, el onfalocele en relación al defecto de pared que tiene una membrana cubierta, a diferencia del plasmaferesis que no tiene membrana. Esta es la base previa que ya habíamos visto luego en la imagen anterior en relación a la subcenturiata, ¿se acuerdan? La base previa es el vaso que está en relación al OSI, y esto también es muy importante visualizarlo, porque imagínense si la paciente entra en trabajo de parto, no habíamos diagnosticado nosotros la base previa y le tactamos y se rompe ese vaso. No quiero ni imaginar el momento de todos. Entonces visualizamos acá la estructura del vaso. Ven, por eso la importancia de determinar la localización en relación a la estructura. Vemos el doble color. Esto es muy importante informar. O sea, por eso es que cuando empecé la charla había mencionado que tenemos que darle un minuto del tiempo a esta estructura, porque a veces cuando nosotros no miramos bien o no le damos la importancia, a veces nos vamos directo, nos vayamos a medir la cabeza, el tronco y extremidades, como se dice, ¿verdad? Entonces no miramos estas estructuras que sí tienen relevancia en la madre, tiene implicancia en la muerte y mortalidad. Los quistes de cordón son un poco frecuentes, se localizan en distintas longitudes del cordón umbilical, dependiendo también del tamaño, y tiene buen pronóstico. Si son muy grandes, acá vemos ahora las localizaciones de diferentes tamaños, y a veces puede estar relacionado con malformaciones congénitas dependiendo de dónde se localiza. Y menciono el estudio a través del cordón, su inserción, el número de vasos, la morfología, cambios de calibre, el Doppler usado en cuanto al estudio del cordón, que vimos en las distintas etapas, el hematoma circular del cordón y los tumores o quistes que mencionamos. Y bueno, el mensaje más que nada de este estudio de placenta, liquidiometría, que es lo que quiero que lleven, es localización, que tanto mencioné, diagnosticar placenta de inserción baja y placenta previa, y si puede ser signo de cretismo, si el líquido está aumentado o disminuido, ¿verdad? Más que nada, y las patologías en relación al cordón, ¿sí? Ese es el mensaje de hoy como compañera de ustedes, y gracias por la atención, gracias por no darme. ¿Una pregunta? Doctor, pregunta de mi parte, ¿verdad? Cuando siempre hay una discrepancia para que ellos puedan manejar nomás. Placenta de inserción baja 28 semanas o 32.
ilegal.